Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Apuesto a que no sabías que el espacio es el premio político definitivo. El espacio es más que una simple dimensión física. Es el elemento silencioso y fundamental de todo poder político. El control del territorio, el trazado de las fronteras y la gestión de quién pertenece a ellas son los actos más fundamentales de la soberanía. Es en este tablero de ajedrez de tierra y población donde se construyen las naciones, surgen los imperios y chocan las ideologías. Las luchas políticas, en su esencia, son a menudo concursos por el espacio. ¿Quién tiene derecho a ocuparlo? ¿Quién tiene derecho a atravesarlo? ¿Y quién puede ser legítimamente excluido de él? Esta contienda no se trata meramente de geografía, es una lucha profunda por la identidad, los recursos y la propia definición de una comunidad política. Los poderosos siempre han entendido esta verdad de manera implícita. A lo largo de la historia, los líderes han utilizado el concepto de espacio para enmarcar sus ambiciones y justificar sus acciones. El lenguaje de la política está saturado de metáforas espaciales. Hablamos de paisajes políticos, esferas de influencia y patrias nacionales. Estas no son solo figuras retóricas, reflejan una comprensión profunda de que controlar la narrativa sobre el espacio equivale a controlar las palancas del poder mismo. Cuando un líder define con éxito un territorio como sagrado, amenazado o necesitado de expansión, obtiene una poderosa herramienta para movilizar poblaciones, anular restricciones legales y remodelar el orden social. Esta manipulación de la lógica espacial es un sello distintivo de la ambición autoritaria, convirtiendo la geografía abstracta en una justificación concreta para el poder. Esta lógica permite a los líderes presentar sus objetivos políticos, no como cuestiones de elección o debate, sino como necesidades existenciales. La necesidad de más espacio, de fronteras seguras o de la eliminación de elementos extranjeros se enmarca como una cuestión de supervivencia nacional. Esto transforma a los oponentes políticos en amenazas existenciales y la deliberación democrática en un lujo peligroso. El debate pasa de cómo debemos gobernarnos a si podemos permitirnos los lujos de la ley y el debido proceso ante una supuesta crisis. Es en este estado de emergencia fabricado, a menudo centrado en el control del espacio, donde los cimientos de la gobernanza democrática comienzan a resquebrajarse bajo el peso del decreto ejecutivo y la promesa de una acción decisiva. Por lo tanto, comprender cómo se maneja la idea del espacio es crucial para identificar el avance sutil del autoritarismo. Es un concepto engañosamente simple que puede ser utilizado como arma con un efecto devastador. La pretensión de espacio puede usarse para legitimar la agresión en el extranjero y la represión en casa. Proporciona una justificación aparentemente racional, casi biológica, para políticas que, en realidad, están impulsadas por el deseo de un poder sin límites y el silenciamiento de la disidencia. Cuando un líder comienza a hablar del espacio no como un bien público compartido regido por la ley, sino como un dominio privado que debe ser asegurado y purificado, es una señal clara de que los principios fundamentales de la sociedad democrática están siendo atacados. La idea del Estado como un organismo vivo que respira, con sus propias necesidades y deseos, es potente y peligrosa. Este concepto encontró su base intelectual a finales del siglo XIX y principios del XX, con geógrafos alemanes como Friedrich Ratzel, quien fue pionero en el campo de la geografía política. Ratzel teorizó que los estados, al igual que los organismos biológicos, estaban inmersos en una lucha perpetua por la existencia. Desde este punto de vista, un estado sano era un estado en crecimiento, uno que buscaba constantemente expandir su territorio para acomodar a su creciente población y asegurar los recursos necesarios. A este concepto se le dio un nombre que resonaría a lo largo de la historia, con una escalofriante resonancia: Lebensraum, o espacio vital. Esto no era solo una teoría académica, era una reformulación radical de las relaciones internacionales. Esta visión organicista del Estado altera fundamentalmente la percepción de las fronteras y la soberanía.
Las fronteras ya no se ven como líneas fijas establecidas por la ley y los tratados, sino como fronteras fluidas y temporales que deben ser empujadas hacia afuera para que el Estado-organismo prospere. La búsqueda del Lebensraum se presentó como un imperativo natural, casi científico. Un estado estático, uno que respetaba sus fronteras existentes, era visto como estancado y decadente, destinado al declive y a la eventual desaparición. Esta cosmovisión geopolítica proporcionó una poderosa justificación intelectual para el expansionismo y la agresión, redefiniendo la conquista no como un fracaso moral, sino como una necesidad biológica para la supervivencia y vitalidad nacional. Las implicaciones políticas de esta doctrina son profundamente antidemocráticas. Si el Estado es un solo organismo con una voluntad unificada de sobrevivir y expandirse, entonces, la disidencia interna y el pluralismo político no son fuentes de fortaleza sino signos de enfermedad y debilidad. Los procesos desordenados y deliberativos de la democracia, con sus controles y equilibrios y el respeto por los derechos de las minorías, son vistos como impedimentos para la acción decisiva requerida en la lucha por el espacio. El Estado-organismo necesita una sola conciencia, un solo líder, un cerebro, para dirigir sus movimientos y cumplir su destino. Este pensamiento allanó naturalmente el camino para ideologías totalitarias que exigían unidad absoluta y la subordinación completa del individuo a la voluntad colectiva de la nación. Esta transformación de una teoría geopolítica en un dogma político fue completada por pensadores como Karl Haushofer y, de manera más infame, por Adolf Hitler. Ellos tomaron el concepto abstracto de Lebensraum y lo convirtieron en un arma, transformándolo en un programa político concreto. Se convirtió en la justificación central para una reorganización radical de Europa y, por extensión, del mundo. Era una visión que veía al Estado no como una comunidad de ciudadanos unidos por un contrato social, sino como una entidad racial encerrada en una lucha de suma cero por la tierra. Esta ideología exigía la destrucción del orden legal y político existente, para dar paso a uno nuevo basado en la lógica brutal de la expansión espacial y la pureza racial. Para Adolf Hitler y el régimen nazi, el Lebensraum no era un simple eslogan político o una ambición geopolítica lejana. Era el principio central y organizador de toda su visión del mundo y el objetivo final de su Estado. Fue un programa que requería, como su primer y más esencial paso, la demolición completa y total de la democracia alemana. La República de Weimar, con su sistema parlamentario, sus protecciones constitucionales y su vibrante debate político, fue vista como un obstáculo para la unidad y el propósito singular necesarios para conquistar nuevo espacio vital. Los nazis argumentaron que la democracia debilitaba a la nación, dividiéndola en facciones en competencia, en un momento en que la lucha existencial exigía una cohesión absoluta bajo un líder único y decisivo. La búsqueda de Lebensraum estaba inextricablemente ligada a una doctrina radical de exclusión racial. La teoría sostenía que el Volk alemán, o pueblo, necesitaba más espacio para cumplir su destino histórico, y este espacio debía ser tomado de razas inferiores, principalmente los pueblos eslavos de Europa del Este. Pero el proyecto de purificación espacial y racial comenzó en casa. Antes de que Alemania pudiera expandirse hacia afuera, tenía que ser limpiada desde dentro. El pueblo judío fue identificado como una raza extranjera, un elemento ajeno que ocupaba el espacio alemán, corrompiendo su cultura y debilitando su fuerza biológica. La lógica era insidiosa y total. No había lugar para ellos en la nueva Alemania, ni política, ni social, ni físicamente. Esta exclusión interna fue metódica y espacial. Comenzó no con campos de concentración, sino con leyes y decretos que sistemáticamente expulsaron a los judíos de la vida pública. Se les prohibió el servicio civil, las universidades, las profesiones y los espacios públicos como parques, teatros y piscinas. Las infames leyes de Nuremberg de 1935 los despojaron legalmente de su ciudadanía, definiéndolos formalmente como súbditos del Estado en lugar de ciudadanos dentro de él. Fueron marcados, identificados y segregados. Su presencia en el espacio nacional
fue declarada ilegítima. Esta segregación administrativa y espacial fue un preludio necesario para los horrores que seguirían, estableciendo el principio de que ciertas personas simplemente no pertenecían y podían ser eliminadas. Finalmente, la lógica del Lebensraum culminó en una guerra de aniquilación y el Holocausto. La expansión externa hacia Polonia y la Unión Soviética fue explícitamente enmarcada como una guerra colonial para despejar la tierra para los colonos alemanes, con las poblaciones nativas destinadas a la esclavitud o el exterminio. Internamente, la exclusión espacial de los judíos pasó de la segregación y la emigración forzada a la guetización, y finalmente, a la solución final. Los campos de exterminio fueron la máxima expresión de esta lógica, espacios diseñados con el único propósito de eliminar a un pueblo que se consideraba que no tenía derecho a existir en ningún lugar. El proyecto nazi sirve como una aterradora lección histórica sobre cómo una ideología política, centrada en el espacio vital, puede racionalizar la destrucción completa de la democracia, la ley y la vida humana. En su segundo mandato, que comenzó en 2025, Donald Trump ha puesto en práctica una lógica política que, aunque diferente en contexto y escala del nazismo, hace eco de manera inquietante a su preocupación central por el control del espacio. Esta lógica subordina las normas democráticas y las restricciones legales a una percibida necesidad existencial de seguridad y dominio territorial. Es una visión del mundo articulada no a través de una compleja teoría geopolítica, sino a través de un pragmatismo contundente y enérgico, poderosamente expresado por asesores clave como Stephen Miller. Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a principios de enero de 2026, Miller defendió la acción afirmando: «Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza y el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo». Esta declaración encapsula la creencia central de la administración, que la fuerza hace el derecho, y que las formalidades legales y diplomáticas son secundarias al ejercicio crudo del poder para controlar espacios estratégicos. Esta doctrina ha sido más evidente en la agresiva política exterior de la administración. La acción militar en Venezuela, que vio la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, no se justificó a través del derecho internacional, sino como un imperativo estratégico para asegurar el acceso a las vastas reservas de petróleo del país. Es una variante moderna de la doctrina Monroe, reformulada por la administración Trump como la doctrina Monroe, que afirma el derecho de Estados Unidos a intervenir en América Latina para asegurar recursos considerados vitales para su interés nacional. Este enfoque trata la soberanía de otras naciones como negociable y ve el mapa global no como una comunidad de estados iguales, sino como una colección de territorios a ser controlados o influenciados para obtener ventaja estratégica. Esta obsesión con el control espacial se extiende más allá de la adquisición de recursos a una estrategia geopolítica más amplia. El continuo interés de la administración en adquirir Groenlandia, planteado por primera vez en el primer mandato de Trump, subraya una visión transaccional del territorio, donde la tierra es una mercancía que se compra o se toma por su ubicación estratégica y sus recursos. Este enfoque ignora la voluntad de las personas que habitan estos espacios, viéndolas como secundarias a los cálculos geoestratégicos de una gran potencia. El mundo se ve a través de una lente de suma cero, donde cada ganancia en influencia o control para una potencia rival como China es una pérdida directa para Estados Unidos, justificando una postura cada vez más agresiva para defender y expandir la propia esfera de influencia de América. Esta visión del mundo crea inherentemente un conflicto con los cimientos mismos de un orden internacional democrático y basado en reglas. Defiende la acción unilateral sobre la cooperación multilateral y ve los organismos y tratados internacionales como restricciones a la soberanía nacional, en lugar de como herramientas para la seguridad y prosperidad colectivas. Al priorizar las leyes de hierro de la fuerza y el poder, la administración Trump señala un alejamiento del consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial, que buscaba prevenir conflictos a través de la diplomacia y el respeto mutuo por las fronteras. En cambio, abraza un modelo más primitivo del siglo XIX de competencia entre grandes potencias, donde el control del espacio, por los medios que sean necesarios,
es la medida definitiva de la fuerza y el éxito nacionales. La lógica del control espacial que anima la política exterior de la administración Trump se refleja en su enfoque de la gobernanza interna, particularmente en su trato a la inmigración. La retórica de la seguridad y la necesidad percibida de proteger el espacio físico y social de la nación se utilizan para justificar una expansión sin precedentes del poder ejecutivo y una erosión sistemática de los controles y equilibrios democráticos. La frontera sur no se presenta como una línea que debe gestionarse, sino como un frente de batalla en una guerra contra una invasión. Este lenguaje militarizado se elige deliberadamente para crear una sensación de crisis permanente. Un estado de excepción, donde las reglas normales de la ley y el debido proceso pueden suspenderse en nombre de la supervivencia nacional. Esta securitización del espacio social ha llevado a políticas de crueldad extraordinaria y a un desprecio por las protecciones legales establecidas. El segundo mandato de Trump ha visto una intensificación de las políticas de su primero, con deportaciones masivas, expulsiones aceleradas y la construcción de vastos campos de detención para retener a los migrantes, a menudo sin pleno recurso legal. Estas acciones se enmarcan como medidas necesarias para recuperar el espacio de la nación de los ocupantes ilegales. El inmigrante se transforma así de una persona que busca asilo u oportunidad en un intruso, un cuerpo extraño que debe ser expulsado para la salud del organismo nacional. Esta narrativa deshumanizadora es esencial para justificar políticas que de otro modo se considerarían inaceptables en una sociedad democrática. Este impulso por la pureza espacial ha estado acompañado de un ataque directo a las instituciones que sirven como controles del poder ejecutivo. Los medios de comunicación, que informan sobre las condiciones en los centros de detención y cuestionan la legalidad de las acciones de la administración, son etiquetados como enemigos del pueblo. El Poder Judicial, que intenta mantener la ley constitucional e internacional con respecto al asilo y el debido proceso, es acusado de obstruir la seguridad nacional. Tan recientemente como este mes, el presidente Trump ha presentado una demanda por difamación de $10.000 millones contra la BBC, una medida consistente con un patrón de uso de la fuerza legal y retórica para intimidar y silenciar voces críticas. Esto crea un efecto escalofriante, debilitando las mismas instituciones diseñadas para hacer que el poder rinda cuentas. El resultado es, bueno, un vaciamiento funcional de la democracia. Si bien las estructuras formales de gobierno, elecciones, Congreso, tribunales, permanecen en su lugar, su capacidad para restringir al Ejecutivo disminuye progresivamente. El poder se concentra cada vez más en un líder que afirma ser el único defensor de la seguridad e integridad espacial de la nación. Este es el camino clásico del autoritarismo moderno, como lo describen académicos como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Las democracias hoy en día rara vez mueren en golpes violentos. Son lenta y metódicamente estranguladas por líderes electos que utilizan las mismas herramientas de la democracia para desmantelarla, todo bajo el pretexto plausible de proteger a la nación de una amenaza fabricada. Sección 8. El sistema inmunológico de la democracia, la ley como baluarte contra el poder arbitrario. En el fondo, la democracia se define por su compromiso con un principio que está fundamentalmente reñido con la lógica de la necesidad espacial, el principio de igualdad legal. Este principio afirma que la ley se aplica a todos por igual, sin importar su origen, su identidad o su estatus. Significa que los derechos de un individuo no dependen de si se les considera útiles o deseables para el Estado. Además, insiste en que el propio Estado y sus líderes están sujetos a la ley. No hay una causa superior, ni la seguridad nacional, ni la prosperidad económica, y ciertamente no una búsqueda de espacio vital, que pueda legítimamente colocar al gobierno por encima de la ley. Este es el pilar de una sociedad libre. La lógica del control espacial, tal como la ejercen los líderes autoritarios, es un ataque directo a este principio. Funciona creando categorías de personas que quedan fuera de la plena protección de la ley. El inmigrante irregular, el disidente político o la minoría étnica son designados como una amenaza a la integridad del espacio nacional. Una vez hecha esta designación,
se vuelve lógico negarles los derechos otorgados a otros. Su derecho al debido proceso, su libertad de detención arbitraria e incluso su derecho a la vida pueden verse comprometidos en nombre de la protección del colectivo. Esto crea un sistema de justicia de dos niveles, uno para aquellos que pertenecen y otro, inferior, para aquellos que se considera que ocupan espacio ilegítimamente. Es precisamente por eso que las instituciones independientes como los tribunales y la prensa libre son tan vitales para la salud de una democracia. Son su sistema inmunológico. El papel del Poder Judicial es insistir en que la ley se aplique por igual, incluso cuando sea políticamente inconveniente. Sirve como baluarte contra los intentos del Ejecutivo de crear estados de excepción donde su poder no tiene control. Una prensa libre, a su vez, actúa como un perro guardián, exponiendo las consecuencias humanas de políticas que despojan a las personas de sus derechos y haciendo que los líderes rindan cuentas por su retórica y sus acciones. Cuando un líder autoritario ataca a estas instituciones, no solo está arremetiendo contra los críticos, está deshabilitando sistemáticamente los mismos mecanismos que protegen a la sociedad del gobierno arbitrario. Por lo tanto, la defensa de la democracia requiere una defensa inquebrantable de la supremacía de la ley. Requiere rechazar el argumento seductor de que nuestros principios son un lujo que no podemos permitirnos en tiempos de crisis. En el momento en que aceptamos que algunas personas merecen menos derechos por el bien de la seguridad, hemos concedido la premisa fundamental del autoritarismo. La ley no es un obstáculo para la seguridad, es lo único que garantiza que la búsqueda de seguridad no conduzca a la tiranía. Es la barrera que se interpone entre un gobierno de leyes y el gobierno arbitrario de la fuerza y el poder. Para entender de verdad la compleja relación entre el espacio, el poder y la libertad, tenemos que ir a las obras más importantes que nos han ayudado a comprender la autoridad política y sus peligros. Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, investiga las raíces y cómo funcionan los regímenes que oprimen a la gente. Líderes autoritarios, de Ruth Ben-Ghiat, nos muestra la forma de pensar y las estrategias de los líderes autoritarios a lo largo de la historia. En Las ruinas del neoliberalismo, de Wendy Brown, analiza cómo las normas democráticas se han ido perdiendo por culpa de los mercados sin control. Los años del exterminio, de Saul Friedlander, nos da una descripción terrible de cómo funcionó el Holocausto. Elementos básicos de geopolítica, de Karl Haushofer, presenta las ideas que influirían en la expansión fascista. Hitler, de Ian Kershaw, es una biografía muy completa de uno de los líderes más destructivos de la historia. Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, explica cómo las instituciones democráticas se van deteriorando poco a poco. Necropolítica, de Achille Mbembe, explora cómo se maneja la vida y la muerte en los gobiernos modernos. Geopolítica crítica, de Gearoid o Tuatail, nos hace pensar de nuevo en lo que es el poder geopolítico. Y Geografía política, de Friedrich Ratzel, nos ayuda a entender cómo el espacio puede usarse para dominar. Todas estas obras juntas nos dan una base para analizar cómo la búsqueda de seguridad y control puede poner en peligro las mismas libertades que dicen proteger.